Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y en esta oportunidad entregaremos la enseñanza número 111. Estamos hablando en estas últimas enseñanzas sobre la muerte y resurrección de los dos testigos que Dios levantó en medio de esta gran tribulación para predicar el mensaje del Evangelio del Reino a todo el mundo. Pero en la enseñanza anterior estuvimos hablando de esto, observando que se presenta un interludio en medio de toda la Escritura. Y entonces nos hacíamos una pregunta. ¿Por qué es que el autor sagrado, si alude a Roma, no emplea el nombre cifrado de Babilonia para designarla? Porque la respuesta sería que las visiones de medición habían tenido por escenario Jerusalén. Porque para Juan, Jerusalén era la gran apóstata y porque la destrucción de la ciudad en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, emperador de Roma, vino con los ejércitos de Roma a invadir a Jerusalén y esta fue destruida por completo, esa imagen se mantenía viva en la memoria del apóstol. Este lapso de tiempo simboliza la corta duración del triunfo aparente y efímero de la bestia y de los pueblos paganos. O sea, que el tiempo en que estos dos testigos, hombres de Dios, estuvieron muertos allí públicamente, abandonados, solamente fue de 3 días y medio, que equivalente al tiempo en que ellos estuvieron predicando su profecía, que fue de 3 años y medio, en comparación es muy pequeño. Así que la victoria de estos duraría justamente tantos días cuantos años duró la actividad victoriosa de estos dos testigos. Es decir, que el triunfo será 360 veces más breve que la duración de la misión de los dos testigos. Por esto los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones, es decir, el mundo infiel, todos los paganos, se asocian a la obra de la bestia, no permitiendo que los cadáveres de estos dos testigos sean sepultados. En la muerte de los dos testigos podemos ver una prueba de que los líderes de las naciones no aprobaban su obra, o sea que era contraria a ellos. Recuerden, este es un reino que surge del abismo, de los infiernos mismos. Así que el triunfo de los dos testigos coincide con la resurrección de los mártires, a pesar de que ellos estuvieron muertos. Sin embargo, Dios, cuando levanta a los santos de la gran tribulación, que habían de ser levantados, que fueron salvos, con ellos pues se levantan también estos dos testigos. Después de los 3 años y medio de persecución, como leemos allá en el capítulo 20 y versículo 4. Así que la resurrección de los dos testigos simboliza a la vez la victoria de la iglesia después de cualquier persecución sufrida. Ustedes saben que la iglesia a través de los tiempos siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha sido sometida bajo el inclemente ojo de las tinieblas para tratar de detenerla y destruirla, pero no han podido. Porque como el Señor lo dijo a sus discípulos, las puertas del infierno, las puertas del Hades, no podrán tener poder alguno contra ella. Bueno, vamos a continuar entonces, y en este interludio que se abre aquí, vamos a estar leyendo en los versículos 11 y 12 del capítulo 11 para desarrollar entonces el tema de este día. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron.
Así que en estos versículos 11 y 12 podemos ver que se forma un paralelo implícito con el milenio, con el reino que ha de ser establecido por el Señor, y nos ayuda a comprender mejor todo este asunto. Estos versículos también sirven como un interludio entre la sexta trompeta y la séptima. Y si no, leamos en el versículo 15 de este mismo capítulo, que dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que comienza a anunciarse que ya el reino de Dios va a ser establecido. Así que vemos en comparación que los sellos y las copas también tuvieron un interludio, aunque breve, pero entre los juicios sexto y séptimo de cada uno de estos juicios de los que ya estuvimos hablando, también encontramos que hay un interludio. Vamos a ver en el capítulo 6 y versículo 15, también el capítulo 7, en los versículos 1 al 17, que no lo vamos a leer en esta oportunidad, pero yo les invito a que ustedes lo hagan. Dice la palabra de Dios: y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y luego aquí vemos entonces que en este capítulo 7, versos 1 al 7, por ejemplo, encontramos que se mencionan los 144.000 que fueron sellados, y además de estos una gran multitud que nadie podía contar, como prosiguen diciendo los siguientes versículos. Pero ya esto lo hemos estado analizando y no vamos a detenernos aquí. Así que la intención de Dios es la de alentar y consolar a su pueblo en medio de la furia escatológica y recordarles que Él sigue siendo soberano, que no ha olvidado a su pueblo y que en los últimos ellos saldrán victoriosos. Cuando esto ocurre, cuando estamos en este proceso, hay un gran terremoto. Vamos a hablar de este gran terremoto que sucede con la muerte de estos profetas y su levantamiento o resurrección. Dios marca la ascensión de sus profetas con un terremoto terrible, alarmante. La destrucción y la pérdida de vidas pueden afectar ante todo a los líderes de las fuerzas del anticristo. Cuando Juan habla de los demás, como vemos en el versículo 13, voy a leerlo. Dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es interesante esta frase aquí al final del versículo, porque dice: y los demás. Deberíamos preguntarnos quiénes son los demás. Los que quedaron vivos, toda esa multitud de gente que no pereció con el gran terremoto, se aterrorizaron, pero fue tanto el terror que dieron gloria al Dios del cielo. Hay algunas cosas interesantes aquí que vamos a notar. Esto se refiere a los que sigan con vida y que aún falten por acudir a la fe de Cristo. El hecho de que dieron gloria al Dios del cielo nos habla de una experiencia genuina de salvación entre los que creyeron. Podemos comparar esto con lo que el evangelista Lucas nos dice en el capítulo 17, versos 18 y 19. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, pregunta el Señor. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. A diferencia de aquellos que blasfeman y se niegan a glorificar a Dios, vemos entonces que siempre hay quienes ante tanta eminencia, ante tanta gloria, ante tanto poder, reconocen que este es Dios. En Apocalipsis 16, verso 9, leemos: y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Pero hubo
los que Juan dice en el versículo 13, los demás, esa gran multitud que se llenaron de terror y que, habiendo visto todas estas obras portentosas, le dieron gloria a Dios. Quiere decir que ante esa comparación, estos que dieron gloria a Dios pudieron creer y que fueron salvos por el Señor. Esto constituye un cumplimiento clave de la profecía de Zacarías, allá en el capítulo 12, versículo 10, y en el capítulo 13, versículo 1, que dicen: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. En Zacarías 13:1 leemos: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La misericordia de Dios es tan grande que, a pesar de todo lo que estos han hecho, a pesar de tanta ignominia, sin embargo, tienen la oportunidad de venir a la salvación. En el versículo 13 es digno de ser notado que el triunfo de los dos testigos va acompañado de un gran terremoto en la ciudad que destruye la 10ª parte de ella y mata hasta 7,000 seres humanos. Como hemos leído ya en el versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto. Cuando el Señor resucita a sus dos testigos. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto y murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Estas cifras son simbólicas para significar que un gran número de personas de todas las clases sociales perecieron en castigo por no haber aceptado el mensaje de los dos testigos. Recuerden que el mensaje no solamente fue para Jerusalén, sino para todas las naciones, como ya lo hemos explicado. Ahora, el castigo relativamente moderado, si lo comparamos con los precedentes, manifiesta la bondad y la misericordia del Señor, que da tiempo a las personas restantes para que se conviertan, para que se arrepientan. Los evangelistas también nos hablan de un temblor de tierra que tuvo lugar a la muerte de Jesús, allá en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo y versículo 54, que leemos así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que los profetas, las conmociones cósmicas, suelen acompañar a los juicios divinos sobre Israel o sobre las demás naciones, como podemos leer allá en Isaías capítulo 29 verso 6 y en Amós capítulo 1 verso 1 y en Zacarías 14:5, que dicen: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Amós 1:1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y en Zacarías 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que hicisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Alabado sea el Señor. Así que el castigo divino del que nos habla el autor del Apocalipsis produjo en las personas que no perecieron en la catástrofe del gran terremoto terror y arrepentimiento. Este terror fue el que los condujo al arrepentimiento y a la conversión. En efecto, los que se libran del castigo dan gloria a Dios del cielo, es decir, que se convierten al monoteísmo, a la religión del verdadero Dios, del único Dios,
La actitud de estos convertidos nos recuerda al pueblo que bajaba del Calvario golpeándose el pecho y reconociendo su pecado después de haber contemplado el temblor de tierra y la muerte de Cristo que se nos narra allá en Lucas en el capítulo 23 y versículo 48. Con esto concluimos por hoy. Dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, porque inmediatamente a la muerte de Jesús hubo un gran terremoto. Bueno, allá en este juicio sobre Jerusalén y el mundo en los días de la tribulación, con la ascensión de estos dos profetas, hay un gran terremoto que causa un efecto bastante positivo en algunos, pero negativo en otros. Mis hermanos, Dios les bendiga. Continuaremos en la próxima enseñanza. Esta serie continuará.